Soy Ana y esta noche tenemos una joya rara. Una carta escrita en 1950 por una joven de 22 años llamada María, de un pequeño pueblo en las afueras de Lisboa. La dirigió a sí misma, para el futuro, para la María de 50 años, si el destino lo permite. Pero la vida, esa telenovela impredecible, la guardó en un baúl olvidado. Y ahora nos habla. Preparen el corazón. Es una historia de sueños tejidos con hilos de esperanza y lágrimas. Cierren los ojos, sientan el papel antiguo en las manos. Vamos a empezar. Esta carta fue encontrada en el verano de 2023 por una nieta curiosa que limpiaba la casa de la abuela fallecida. En el fondo de un baúl de madera, entre vestidos de novia amarillentos y fotos en blanco y negro, allí estaba, sellada con cera roja, el sobre marcado con flores dibujadas a mano. María, la joven que le escribió, era hija de un herrero y una costurera en el Portugal de posguerra, tiempos de pan racionado, pero de sueños grandes como el Tajo. Soñaba en grande, estudiar en la ciudad, viajar más allá del mar, amar sin cadenas. ¿Pero qué le trajo el futuro? Matrimonio temprano, hijos, una vida de silencios. La nieta la leyó y lloró. Y ahora la leemos para honrar esos sueños no realizados, o tal vez sí realizados de formas que solo el tiempo revela. Vamos a oír la voz de María, como si estuviera aquí, susurrando a nuestro oído. 15 de agosto de 1950. Mi querida María del futuro, si es que existes. Si el mundo no te ha cambiado tanto que olvidaste a esta niña de 22 años. Ay, cómo sueño contigo. Te imagino allí, con arrugas suaves como las de la abuela, pero ojos aún brillantes. Yo, aquí, en la habitación estrecha con la radio tocando fado bajito. Extraña forma de vida que me hace llorar y reír al mismo tiempo. Sueño con lo que seremos. ¿Recuerdas el verano del 48? Huí a Lisboa con la prima Rosa vendiendo flores en la plaza. Gané monedas suficientes para un billete de tren hasta Oporto. Me dije, María, un día irás a París. Estudiarás arte como las mujeres libres de las películas francesas. Sueño en pintar cuadros de cielos azules, no solo remendar calcetines para el padre. ¿Y el amor? ¡Ay, amor! No uno como el del tío, atado a la finca. Quiero uno que me lleve en tren nocturno, que me baile vals bajo las estrellas. Alguien que diga, María, el mundo es tuyo. Ay, María del futuro. Mientras escribo estas líneas, el sol poniente baña la habitación con un naranja que recuerda las tardes con la madre, cosiendo vestidos que nunca usamos. Me contaba historias de su juventud, antes de la guerra, de cómo bailaba en las fiestas del pueblo con faldas rodadas y risas que resonaban hasta el Tajo. Hija, decía ella, los sueños son como hilos sueltos. Si no los tejes pronto, el viento se los lleva. Pero, ¿y si el viento es demasiado fuerte? Ayer encontré una carta suya, amarillenta como esta que te escribo, prometiéndose a sí misma una vida de viajes y libros. Ella nunca partió. El matrimonio llegó temprano, como una sombra buena pero pesada. Lloré leyendo aquellas palabras. Lloré por ella y por mí, que siento el mismo peso en el pecho. ¿Vamos a repetir el ciclo? ¿O seremos las primeras en cortar el hilo y volar? No, mi querida, vamos a imaginar juntas, tú a los 50, con nietos a los pies, contando esta carta como una leyenda. Diles, vuestra abuela soñó, y aunque el camino giró hacia campos en vez de ciudades, cada semilla plantada fue un sueño que brotó. El amor no es solo el tren nocturno, es el abrazo que calienta en las noches frías. Pero promete, lucha por un pedazo de cielo azul, por nosotras,
por todas las Marías que vinieron antes, cuyos susurros aún resuenan en el viento. ¿Y si el viento trae de vuelta esos susurros? Ayer, al doblar el pañuelo que la madre bordó para mí, flores azules, como el cielo que tanto anhelaba, sentí sus dedos en los míos, fríos pero firmes. María chiquita, murmuraba ella en las noches de insomnio, la vida es un bordado imperfecto, pero cada puntada cuenta una historia. Aprieto el pañuelo ahora contra el pecho y juro, voy a bordar la mía con hilos de osadía, no solo de deber. Para que, cuando los nietos pregunten, pueda sonreír y decir, sí volé, no a París, sino al corazón de quien amé. Ay, futuro, que este pañuelo sea tu abrazo y esta lágrima la semilla del mañana. No, María del futuro, prométeme, no dejes que el miedo gane. Imagínanos en 1970, tú y yo, no, solo tú ahora, en una casa con jardín, hijos que leen libros en vez de rezar el rosario. Viaja, al menos a España, para ver las corridas y bailar flamenco. Y si no te casas, mejor sola con un gato y un diario que presa en un vestido de novia que ahoga. Te amo, María de los sueños. Guarda esta carta como un talismán. Firma la María que aún cree en el mañana. Pero el futuro, vino diferente. María se casó a los 24, tuvo 4 hijos, perdió al marido joven por el mar. Nunca fue a París, pero enseñó a sus hijas a soñar. Una pintó, otra viajó. Y en el baúl, esta carta esperaba, probando que los sueños no mueren, florecen en semillas. ¿Y usted, amigo? ¿Qué soñaba en 1950 o en los años que moldearon su juventud? ¿Un amor que escapó? ¿Un viaje pospuesto por la familia? ¿Una carrera engullida por el deber? María nos recuerda, sueños no realizados no son fracasos, son el fuego que calienta generaciones. Hoy, con 70, 80 años, mire atrás, no con arrepentimiento, sino con orgullo. Esa joven aún vive en usted. Cuéntenos en los comentarios. ¿Qué sueño guardó en el baúl de la vida? Vamos a intercambiar cartas virtuales aquí en el corazón. Gracias por viajar conmigo esta noche, amigos. Si esta carta tocó su corazón, suscríbase al canal. Active la campanita y comparta con quien ama. Hasta entonces, sueñen en grande. Buenas noches y que sus sueños antiguos ganen alas.